Aquí comienza Noticias RCN. Bienvenidos. Mónica, esto es realmente de no creer. Los primos de Kevin que sufren hemofilia como sufría él, Kevin, tampoco reciben sus medicinas desde diciembre. Las familias temen que la situación de salud de los menores se complique. Lo de la salud, Mónica, es profundamente grave. Pacientes y asociaciones de médicos dicen que se trata de una crisis humanitaria que está cobrando vidas en todo el país. Llaman al gobierno a reaccionar urgentemente en Colombia. Cada minuto presentan una tutela o una queja. Ya son 8 las víctimas mortales que dejan las emergencias por las lluvias en Córdoba. En las últimas horas encontraron el cuerpo del veterinario Luis Eduardo Riveros. Seguimos con toda por Córdoba, al lado de los damnificados. Y se enreda nuevamente el estudio de la reforma pensional por parte de la Corte Constitucional. Aceptaron por unanimidad el impedimento del magistrado Ibáñez, lo que significa que nuevamente tendrán que presentar ahora una nueva ponencia. ¿Y qué pasa en el Parque Tayrona? Hay una orden del gobierno de cerrarlo temporalmente por amenazas e intimidaciones contra funcionarios de la reserva, pero denuncian que comunidades indígenas de manera arbitraria permitieron el ingreso de turistas. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 7 de la noche. Lo que pasa con la salud es profundamente grave. El caso de Kevin duele enormemente. Y la verdad es que es solo uno de miles de familias que padecen situaciones graves e irremediables por culpa de un sistema que está colapsado y que no recibe la atención urgente por parte del gobierno nacional, que para colmo termina culpando a quien no debe. Por eso Mónica está en la redacción para analizar con nuestros periodistas cada una de las aristas de esta situación tan lamentable, Mónica. Pues José, sí, es que tenemos que volver a hablar de Kevin, porque sabe que lo más triste de todo esto es que con la muerte de este pequeño no ha terminado la tragedia para su familia. Conocimos, Miguel, la historia de un primo de Kevin. Tiene apenas 2 años y medio, vive en Bogotá. Y como si fuera poco, padece hemofilia y tampoco le han entregado sus medicinas. ¿Qué ha pasado en este caso, Miguel? Mónica, mire, 2 años de edad y desde diciembre esperando un medicamento tan importante. Recordemos que es hemofilia severa lo que él enfrenta. Y la familia se pregunta qué tienen que hacer para que les respondan por algo que necesitan, teniendo en cuenta lo que pasó con el primo, con Kevin de 7 años. Hablamos con la mamá de Eitan y esto es lo que dice al respecto frente a la postura que ha tenido el gobierno estos días. Hay una pregunta que ronda en la cabeza de Mayerly. ¿Puede ella quitarle la niñez a su hijo? ¿Cómo nosotros vamos a restringir un niño con hemofilia? ¿No? Él también tiene derecho a ser feliz, a ser un niño libre. Para ser feliz y libre, Eitan, de 2 años y medio, solo necesita el medicamento contra la hemofilia tipo A severa que padece. El mismo tratamiento que no le llegó a su primo Kevin, el niño de 7 años que falleció en Bogotá, esperando que la nueva EPS le respondiera. No tiene el medicamento desde el 18 de diciembre. Estábamos con Medicarte y me dijeron que no, que ya no, ellos no nos prestaban el servicio porque habían terminado el contrato con la nueva EPS. No quieren otra vida en peligro. Dicen que la nueva EPS intervenida por el gobierno les sigue fallando. Aún así, los cuidados continúan. Le tenemos su casco, le tenemos sus rodilleras, las tobilleras. Pero aclaran, el medicamento es preventivo, porque la hemofilia severa puede provocar incluso sin accidentes, sangrados internos, desgaste y daños en articulaciones. Eso lo evita el medicamento. Y uno como madre nunca quiere que a un hijo le pase nada. Son accidentes y los accidentes pasan. El presidente y el ministro de Salud son unas personas que indolentes ante el dolor de una madre perder su hijo. El medicamento puede costar hasta 40 millones de pesos. Por eso la muerte de Kevin, el primo de Eitan, tiene a toda la familia en máxima alerta. Se sienten desprotegidos y en un riesgo latente que solo puede aliviar la gestión del sistema de salud. El pequeño Eitan tiene 2 años y medio. Aquí estamos levantando la mano para que no se sigan repitiendo casos, pero no es el único caso registrado en la familia de Kevin. Hay más otros primos, Miguel. Mónica, otro sector del país
Unos gemelos, 40 años, cada uno con trabajo, con responsabilidades, y empiezan a aparecer las primeras consecuencias. A uno de ellos empezaron a aparecerle hematomas en su cuerpo. Recordemos que este medicamento es preventivo para una enfermedad que es genética, y eso lo que evita es justamente ese tipo de síntomas. La otra persona, vea, Mónica, el 8 de enero tuvo un accidente en una motocicleta, se cayó y desde entonces está hospitalizado porque pues a la falta de este medicamento la recuperación es mucho más lenta. Se preguntan y temen por qué va a pasar con sus vidas. Escuchémoslos. La última aplicación que se hizo fue desde el día 2 de diciembre del año 2025. Y pues con sorpresa yo veo anoche que el señor presidente dice que a Kevin le iban a aplicar o a realizar la aplicación el día 9 de febrero del 2026, un día después de que él sufre el accidente. En 4 días cumpliremos los 4 meses sin el medicamento, los cuales pues hemos llamado a la EPS, no nos dan respuesta. Y en el caso de estos hermanos, primos de Kevin, Miguel, entonces están siendo atendidos, pero siguen sin recibir los medicamentos. Sin medicamentos, y ese que está hospitalizado a la espera de que le den de alta, pero eso también depende de la nueva EPS. Bueno, es lo que pasa con la familia de Kevin. También me voy a mover un poquito más en la redacción, aquí acercándome a Gloribet, para hablar de otro tema, de la mamá de Kevin, que justamente Gloribet, supimos usted habló con ella. Nos dice, no estoy conforme con que se haya revelado la historia clínica de mi hijo, que es confidencial. ¿Qué pasó ahí? Pero además dice que no, que sí, que efectivamente ella no autorizó que se realizara la cirugía. Primero porque su niño llevaba 2 meses sin el medicamento adecuado. Tercero porque en Pitalito no existía ni una UCI ni el equipo médico adecuado para que actuara en una posible emergencia que se pudiera presentar y poner en riesgo la vida del niño. Mal porque él está violando un derecho que no debería ser. Él no tenía por qué divulgar una historia que solamente me corresponde yo como mamá a pedir la historia clínica, más no él, así sea el mismísimo presidente, el mismísimo, mejor dicho, el gobierno, el que quiera, pero él no tenía por qué divulgar una historia clínica que solamente me corresponde a mí pedirla. Eso no se debió hacer. Bueno, Gloribet, ¿y ya hay respuesta de la superintendencia? Pues la superintendencia reaccionó hoy y ordenó una auditoría a la nueva EPS. Lo que no vimos es que ordene una investigación por los datos que se revelaron de la historia clínica. Confidencial, además. Confidencial. Pues ese es el contexto de todo lo que está pasando con la familia de Kevin, que lo seguimos acompañando y que revela un poco, José, toda esta crisis de la salud del país. Ese punto, Mónica, de la historia clínica que comentaban con Gloribet no es menor. Y vea, se los decía al comienzo, son casos y casos de gente que suplica por medicinas. La misma historia está viviendo un pequeño de 17 meses en Apulo, Cundinamarca, que sufre de hemofilia. Su mamá dice que el pequeño está corriendo grave peligro. Mi niño tiene 17 meses, él se llama Hendrik Samuel Díaz Castillo. Desde el 25 de diciembre del año pasado nos recibimos el tratamiento de él, que es un medicamento monoclonal. Este medicamento se llama Emicizumab. Sí, señora. Nos ha tocado hacer un proceso para que nos permitieran la IPS, porque desde que se terminó el contrato con Medicarte no nos habían dado IPS. Y vean, la candidata a la presidencia, Paloma Valencia, radicó ante la Procuraduría una queja disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por lo que ella ha calificado como gravísimas consecuencias que ha tenido el deterioro del sistema de salud por las decisiones del gobierno. Todo esto luego de la muerte del pequeño Kevin. Aquí estamos incluyendo que todas las entidades que intervino este gobierno han desmejorado en los servicios, en la atención, en su funcionamiento y también en sus estados financieros. Pero lo más grave, que el gobierno viene con este ministro incumpliendo la obligación, la orden que le dio la Corte Constitucional de que le pagaran al sistema de salud. Pues de la cadena de errores de la intervenida nueva EPS en el caso de Kevin, le preguntamos a Juan Lozano, director de la EPM. Juan, hola. Buenas noches, los saludo desde Serena del Mar, en Cartagena, donde originamos la FM hoy, y desde aquí entrevistamos a la mamá de Kevin, el niño que falleció. Me queda absolutamente claro que a Kevin
el Estado que interviene la nueva EPS no le dio su medicamento. Más allá de la consideración humana de lo cruel que resulta echarle la culpa a la mamá por la muerte del niño, hay un hecho incontrovertible. Le tenían que dar un medicamento anticoagulante y no se lo dieron. Y la acusan de no haber aceptado una cirugía. Y ella, con el dolor que tiene en este momento, nos dice, si el niño no estaba tomando sus anticoagulantes, la cirugía podía ser una sentencia de muerte. ¿Cómo van a someter a una cirugía a un niño hemofílico que no ha tomado los medicamentos? A ella la están acusando y ella, como mamá, en medio del dolor, está diciendo, no nos den más vueltas. Lo que pasó es que a mi hijo no le entregaron los medicamentos que le tenían que entregar. Y ese es el asunto al que se deberían dedicar los funcionarios públicos en vez de estar buscando cómo echarle la culpa a los demás. Que no le den más vueltas, dice usted, Juan, tiene toda la razón. Pues ante semejante situación que a diario registramos, al menos 15 asociaciones médicas y científicas enviaron un duro pronunciamiento. Dicen que la salud atraviesa por una crisis humanitaria. Catherine Leal, más detalles de esta comunicación. José Manuel, en efecto, y es que más allá de rechazar lo que ha ocurrido con Kevin y su familia, pues estas agremiaciones están advirtiendo que solo en 2025 se registraron cerca de 2 millones de peticiones, quejas y reclamos. Si nosotros hacemos la conversión por minuto durante 2025, cerca de 4 quejas fueron radicadas por pacientes que pedían medicamentos, atención, traslados, tratamientos, además de 300.000 tutelas que se radicaron en el año 2025, es decir, cerca de 34 tutelas por día, solo durante el año. Además señalan que esto aumentó en un 30% si se compara con el 2024. Estas cifras que revelan que hay una crisis humanitaria, dicen estas agremiaciones, que ya se está saliendo de control, y todo esto por cuenta de las decisiones que viene tomando el gobierno nacional. Según 15 organizaciones médicas y científicas, en 2025 se registraron casi 2 millones de quejas y reclamos y 300.000 tutelas. Es decir, que en promedio por minuto se presentaron 4 quejas y cerca de 34 tutelas por hora. Además, denuncian que entre 2024 y 2025 habrían cerrado más de 9.000 servicios, sedes, IPS, hospitales y clínicas en el país, lo que redujo la capacidad de atención. El documento también señala dificultades financieras en la nueva EPS que impactan el pago a prestadores y la entrega de insumos. A esto se suma que el personal de salud tendría retrasos de entre 3 y 4 meses en el pago de honorarios. Las organizaciones le pidieron al gobierno y al presidente Gustavo Petro un plan de choque urgente para que casos como el de Kevin no se repitan. Pues José, así como lo están diciendo estas agremiaciones médicas, ya se trata no de una crisis a la salud, se trata de una crisis humanitaria. No hablamos solamente de tratamientos para las enfermedades de alto costo, estamos hablando de un tema crítico, el panorama para pacientes que necesitan cualquier tipo de medicamentos. Es así, Mónica, en Villavicencio la situación para los usuarios de la nueva EPS intervenida por el gobierno, que no se nos olvide ese dato, se ha vuelto insostenible. Y lo que debería ser, Mónica, un trámite regular, normal, tranquilo, para garantizar la continuidad de sus tratamientos médicos, hoy se ha convertido en largas jornadas de espera. Para poder salir temprano de acá, tiene que llegar a las 12 de la noche a hacer fila, o 1 de la mañana para coger los primeros puestos, porque el resto acá el servicio es pésimo. Aparte de eso, llega usted acá y pasa al módulo para que le entreguen medicamentos y no hay medicamentos. La espera no distingue edad ni condición médica. Adultos mayores y pacientes con patologías crónicas permanecen horas de pie con la incertidumbre de no saber si conseguirán los medicamentos. Me traigo mi silla, me vengo encarpado, listo para la guerra porque vean, el frío, la lluvia, y acá estoy sentado, esperar a ver qué me dice adentro. No sé si hay o no hay pañales. Sandra, una paciente oncológica, esperó por horas y se fue con las manos vacías. Necesito que nos colaboren porque es que esto es de todos los días y ellos tienen que considerarnos, nosotros somos pacientes, somos personas enfermas. Ante las recurrentes denuncias, la Secretaría Municipal de Salud anunció que ya adelantan un seguimiento a esta situación. Y préstele atención a este dato. Las EPS intervenidas por el gobierno nacional le deben a los hospitales públicos de Bogotá 300.000 millones de pesos. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, les exigió que se pongan al día porque esta deuda afecta el servicio y la atención a los pacientes.
Uno no puede decir que apoya la oferta pública y los hospitales públicos, pero controlando las EPS intervenidas, le adeuda y no le paga 300.000 millones de pesos a esas subredes que son los hospitales públicos de Bogotá. Entonces yo sí le pido al gobierno nacional que se ponga al día, porque eso es fundamental para la operación de las subredes. 7:16, Mónica, un cambio de tema. ¿Se acuerda usted que aquí decimos con toda por los damnificados, no? Pues con mucho empeño seguimos liderando esa campaña desde RCN, con la Cruz Roja, con FENALCO, con la Alcaldía de Montería, con la República, mejor dicho, estamos empeñados en lograr los mejores resultados. ¿Y saben qué? Hemos logrado, ustedes, nosotros, todos los colombianos, recaudar más de 859 millones de pesos, gracias al aporte, Mónica, de 4.641 donantes y al respaldo de decenas de empresas que se han sumado a esta causa. A esos donantes, a esas empresas, gracias. Miren, con estos recursos, la Cruz Roja Colombiana ha entregado más de 9.000 kits alimentarios, 134 toneladas de ayuda humanitaria, atención en salud, apoyo psicosocial. Han beneficiado a 9.456 familias, es decir, más de 32.000 personas. Cuando más fea se pone la situación, Mónica, más se activa la solidaridad del pueblo colombiano. Pero el reto sigue siendo enorme. Más de 101.000 familias resultaron afectadas, eso no lo podemos olvidar, en 8 departamentos del país, no solo en Córdoba, con miles de viviendas destruidas y centros educativos impactados. Hay que seguir ayudando. Se los hemos venido contando, uno de los departamentos más afectados, Córdoba, donde estas emergencias dejaron 8 personas muertas, 80.000 familias afectadas que reciben ayuda humanitaria, pero que siguen necesitando de toda la solidaridad de los colombianos. Pues allí está Marcela Tunjo con Toda por Córdoba. Marcela, usted está allí acompañando a los damnificados. Mónica, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Así es, en Noticias RCN seguimos con Toda por el departamento de Córdoba. Estoy en estos momentos en el centro de Montería. A mi espalda ve usted la majestuosa Catedral San Jerónimo de Montería. Justamente este municipio es la sede de la Cumbre de Gobernadores, quienes hoy estuvieron recorriendo el departamento. Ya lo mencionaba usted, la emergencia que está viviendo el departamento es alarmante y precisamente la cifra de personas fallecidas también es lamentable. Recientemente, organismos de socorro anunciaron que encontraron el cuerpo del veterinario que había sido reportado como desaparecido, Luis Eduardo Riveros. Las inundaciones en Córdoba ya dejan 8 personas muertas. En las últimas horas fue hallado el cadáver del médico veterinario Luis Eduardo Riveros Oviedo, quien estaba desaparecido desde el sábado, arrastrado por una creciente. En las próximas horas se activarán mesas de trabajo para tener más detalles de las afectaciones. A partir del día de mañana iniciaremos con mesas de trabajo subregionales, sectoriales, que nos permita tener un balance más acertado, más aterrizado. En lo económico han sido fuertemente golpeados gremios como los areneros, planchoneros y comerciantes. Ante los pocos recursos, el alcalde ya tiene un plan. Vamos a emplear a la mayor cantidad de damnificados posibles en los proyectos de la ciudad, para que empiecen a trabajar desde ya. El número exacto de damnificados y afectados en Montería se conocerá en los próximos días. En varios sectores el censo se hará casa a casa. Mañana entonces continuará la agenda en la Cumbre de Gobernadores. Hay 2 temas principales que se tomarán. El primero, hablarán sobre la emergencia que se está reportando en el país, y el segundo, la paz electoral. Por supuesto, José Manuel, en Noticias RCN estaremos llevándole toda la información desde Montería, porque seguimos con Toda por Córdoba. Continúe con más en Noticias Seguimos RCN. ayudando todos, Marcela, con Toda por los damnificados, es lo que decimos aquí, y estamos honrando esa promesa. 7:41 y nosotros avanzamos con más noticias. El magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue apartado del estudio de constitucionalidad de la reforma pensional. La Corte aceptó su impedimento. Los detalles los tiene Daniela Enríquez. Daniela. Televidentes, pues por unanimidad la Sala Plena de la Corte Constitucional aceptó el impedimento presentado por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez para apartarse del debate de la reforma pensional del cual era ponente. ¿Qué pasará ahora? Pues el caso pasa a manos de la presidenta de la Corte, la magistrada Paola Meneses, quien deberá estudiar el expediente punto por punto y presentar una nueva ponencia para ser debatida en Sala Plena. Sin duda una noticia que retrasa el proceso que está a la espera de una decisión de la Corte Constitucional hace aproximadamente 1 año y medio, Mónica. Sí, Daniela.
Una pregunta de otra noticia. La audiencia en el caso de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes asesinado a golpes en esa noche de Halloween en Bogotá. ¿Qué pasó durante esa diligencia? Mónica, pues hoy la Fiscalía acusó formalmente a los dos vinculados por el homicidio del joven estudiante por el delito de homicidio doloso agravado. Aunque había algunos acercamientos con la Fiscalía y los dos hombres para llegar a un preacuerdo, pues estos acercamientos no fueron prósperos. Lo que sí pasó durante la audiencia es que los dos hombres aceptaron su responsabilidad en el homicidio, pero ojo, no por el delito que les formuló la Fiscalía. Escuchemos. Estoy dispuesto a aceptar cargos por homicidio preterintencional, debido a que entiendo que cometí un error. Nunca he negado mi responsabilidad. Confieso y quiero manifestarle que yo también estoy dispuesto a aceptar cargos por el delito preterintencional. Bueno, nosotros también seguimos con más noticias del mundo. Delcy Rodríguez, el presidente Gustavo Petro se reunirán próximamente para conversar sobre economía, energía y seguridad. La cita, cuya fecha y hora es coordinada por las Cancillerías de Colombia y Venezuela, fue concretada tras una llamada telefónica con el mandatario colombiano de unos 15 minutos. Pese a la orden del gobierno de cerrar temporalmente el Parque Tayrona por amenazas e intimidaciones contra funcionarios de la reserva, comunidades indígenas de manera arbitraria decidieron abrirlo y permitir el ingreso de turistas. Parques Naturales pide mayor presencia del Estado. Esta es la resolución por medio de la cual el gobierno ordenó el cierre del Parque Nacional Tayrona por problemas de seguridad. No se puede poner en riesgo la vida de las personas, de los turistas, de los visitantes, de los funcionarios que ahí trabajan y especialmente de los guardaparques. Somos funcionarios públicos con autoridad, no armados, y por tanto fuimos desplazados por la fuerza. Pese a esta decisión, las comunidades indígenas fueron y abrieron el parque hoy. Por las autoridades tradicionales está abierto el parque. Por vía de la fuerza se permitiera el ingreso de turistas. El problema es que los funcionarios de parques naturales son los que están capacitados para cuidar de la manera más adecuada este espacio. Empezamos un proceso de recuperación del área protegida. Hay afectaciones, como dije, por la inundación, pero también por este tipo de intervenciones no permitidas. La entidad asegura que reabrirá el parque cuando las condiciones de seguridad lo permitan. Y en entrevista con Noticias RCN, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, se refirió a la reciente decisión del tribunal de suspender temporalmente el decreto que incrementó el salario mínimo, también a las manifestaciones convocadas por el gobierno nacional. Cuando esas manifestaciones afectan la independencia judicial, afectan la seguridad de los jueces, pues ahí tenemos que reaccionar. Pero por el momento, frente a unos anuncios de manifestaciones, de opinión, nosotros no podemos ser sino respetuosos de ellas y esperar que se encaucen en unos cursos correctos y ojalá que se tenga una comprensión clara de lo que las decisiones judiciales signifiquen, como lo decíamos ahora, lejos de manipulaciones y de malinterpretaciones. El registrador nacional le respondió al presidente Gustavo Petro sobre un supuesto fraude en elecciones con el formulario E14 por las casillas en blanco. Miren lo que dijo. Le leí al presidente de la República un trino diciendo que quien deja espacios en blanco comete un delito. No se sabe muy bien a qué se refería, pero yo intuí que era a los famosos E14, a esas actas electorales de las que venimos hablando. ¿Eso es verdad? ¿Quien deja los espacios en blanco comete un delito? No, de ninguna manera. Las actas electorales que diligencian los jurados, hay que decirlo todo el tiempo, no la diligencian los funcionarios de la registraduría, sino los jurados, 800.000 personas, que hay que confiar en ellas porque son ciudadanos del común, son diligenciadas y la instrucción de los jurados es que cuando un partido no obtenga votos, se deje ese espacio en blanco. Esa instrucción, José Manuel, ha sido la instrucción por décadas. Esto no es una orden o un nuevo procedimiento de esta semana. Sí. Ha sido por décadas. De hecho, en las pasadas elecciones de Congreso y de Presidencia, así fue como se diligenciaron las actas. ¿Y por qué esas actas electorales hay que dejarlas en blanco? Porque esas actas electorales las llenan de tachones, de enmendaduras, de X, se vuelve un 8, no se pueden procesar. Imagínense. Hay dificultades para leerlas al momento de digitalizarlas, es decir, de publicarlas. No hay manera de hacer todo el proceso de divulgación de esos resultados y el escrutinio que hacen los jueces se les vuelve un lío. Además, si esa instrucción se diera, acuérdese que son actas electorales, una por cada
partido o coalición en el caso de Congreso. Quiere decir que son 17 actas y son 3 por cada mesa. Eso viene siendo como 17 por 3, casi 60. Solo llenarlas con X, con círculos y con cuadros, le puedo asegurar que pasan 5 horas sin poder pasar el primer boletín. No, imagínese. Luego, yo quisiera que mostráramos unas actas de esas electorales para ver las dificultades tan grandes que generamos si nos ponemos a dar esa instrucción. No, señor presidente, a ver si oye al registrador, porque no es verdad eso de que quien deja un espacio en blanco en esas actas comete un delito. Por el contrario, le facilita la tarea a las personas que están en el escrutinio. El registrador también se refirió a las llamadas fake news. Pide a la gente informarse, no creer en cuentos. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado en este proceso de organización de estas elecciones? Yo creo que lo más difícil de enfrentar son las noticias falsas y la desinformación. Sí, se ha encontrado con mucho de eso, me imagino. Muchas noticias falsas. Yo he dicho, las noticias falsas de la desinformación superan a las entidades del Estado. Y en el caso de la registraduría nos supera con creces. Yo lo único que invito es a que la sociedad, las personas se informen, pregunten cómo es el proceso. Sepan, por ejemplo, que los votos los cuentan los jurados de votación. Hay gente que ni siquiera, digamos, tiene presente eso y no tiene por qué saberlo, porque de pronto tienen otras actividades, pero no es la registraduría, no son empleados de la entidad los que cuentan los votos o los que dicen quién gana las elecciones, son jurados de votación, 800.000 personas del común. Federación Nacional de Departamentos, entidad que articula a las gobernaciones de Colombia con el gobierno nacional, el sector privado, la academia y organismos internacionales. En la costa Caribe, el eterno problema de las facturas de energía carísimas. ¿Qué hacer con el problema de los habitantes de esta región del país? Responde el precandidato Mauricio Cárdenas. Era lo que vinimos electoral. A lo que vinimos, Mauricio. A lo que vinimos, Johanna. ¿Cuánto mide? 1.94. Me dejó tirada. Bueno, eso no creo que tanto. Sí, mucho. Pero lo invito a un término súper famoso y típico en Barranquilla. Y como estamos aquí en el Caribe, en el bordillo. Vamos al bordillo. Mauricio, estando aquí en Barranquilla, sin duda alguna, lo primero que se le viene a uno a la cabeza son las quejas permanentes de los ciudadanos. Las facturas elevadísimas, la estructura, las redes arcaicas. ¿Qué hacer con esa crisis energética en el Caribe? Bueno, mira, lo primero es que en cualquiera de estas viviendas acá, estrato 2, estrato 3, las cuentas de energía son carísimas, la luz es muy cara. Y eso tiene una razón, y es que en Colombia nos falta más generación de energía. Deberíamos tener los proyectos de La Guajira, energía eólica, energía solar, más abundancia de energía, menores tarifas. Lo primero es generar más energía, pero lo segundo es, mira estas redes. Estas redes están ya totalmente desactualizadas, son muy viejas. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es decir, hay una deuda, es una mala calidad en la prestación de servicio debido a que no se han hecho las inversiones, las va a hacer el gobierno nacional, pero no las tiene que pagar el usuario, porque si no la gente se va a reventar. ¿Usted cree que en algún momento Colombia va a tener que importar energía? No, yo espero que no. Es decir, Colombia no tiene cómo traer esa energía eléctrica, la tenemos que generar acá. El reto nuestro como presidente de Colombia va a ser evitar el racionamiento, porque nos estamos quedando sin energía. ¿Qué pasó? Se prometieron y se anunciaron una gran cantidad de proyectos de energía en La Guajira, eólica, solar, pero no entraron a tiempo, y no entraron a tiempo por desinterés del gobierno, porque no quiso ponerle todo el apoyo a unas consultas previas que, por cierto, se convirtieron en una fuente de chantaje y de extorsión. Cuando se habla de esa promesa de mejorar, mire, yo le voy a bajar la tarifa, yo voy a hacer que la factura le llegue mucho más barata, la gente dice, sí, nos lo han prometido durante años. ¿Cuál es esa solución? Además de la que ya nos ha planteado Mauricio, real, concreta, pero además, ahí sí, a corto plazo. Mira, la meta mía es bajarle el costo 100.000 pesos mensuales a la gente. ¿Y eso cómo se logra? Primero, generando más energía, que llegue la energía de La Guajira, porque con eso aumenta la oferta, baja el precio. Exministro de Hacienda, que sabe de las cuentas, de los números, de las finanzas, el hombre experto en eso, ¿cómo va a multiplicar los recursos para el país si llega a ser elegido presidente? Mira, ¿reforma tributaria? No, hay una fórmula. ¿No le aplique la reforma? Te voy a decir, hay una fórmula que es la fórmula ganadora. Vamos a refinanciar la deuda externa de Colombia. En vez de pagar tasas de interés del 13%, vamos a pagar tasas de interés del 4%. Y esa diferencia nos ahorra
billones de pesos, 10 billones de pesos de entrada, con los cuales se pueden pagar los medicamentos que tú necesitas, se puede dar la seguridad que necesitas para aumentar el pie de fuerza y con esa plata también vamos a hacer la inversión para rehabilitar las redes de distribución de energía, especialmente en el Caribe colombiano, para que el servicio sea mejor y para que tú no tengas que pagar eso. Bueno, Mauricio, sus colegas, los hombres que saben de los números y de las finanzas, dicen sí o sí toca que el próximo presidente, sea quien sea, haga una reforma tributaria. La situación fiscal de Colombia es crítica, lo que pasa es que todavía no se siente, pero el día que eso explote, todos los colombianos vamos a padecer las consecuencias. Es como cuando te falla un órgano vital, ahí se vuelve imposible pensar en nada más. Entonces, ¿qué hay que hacer? Desactivar esa bomba de tiempo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No subiendo los impuestos, bajando el gasto público. Aquí no hemos tenido como gobierno ¿Y eso nunca. sí alcanza? Mira, sí. Lo que pasa es que eso va a generar reacciones, porque a los contratistas que están llegando a trabajar en el gobierno, pues hay que decirles no más. Sus contratos no van a ser renovados. ¿Embajadas? Se van a cerrar embajadas. Fíjate las embajadas que le crearon caprichosamente a Francia Márquez, que para que ella tuviera algo que hacer, eso hay que cerrarlo todo, no tiene sentido. Colombia no tiene plata para tener unas embajadas en unos países que lo que dicen es que van a ir allá a enseñar español, no. Pues Mauricio, gracias por habernos acompañado, a lo que vinimos. Gracias, Joana, a lo que vinimos. Chao. Aunque en toda democracia es muy saludable la rotación del poder, lo del Perú definitivamente es un caso fuera de serie. Muy bien, vamos acercándonos al final de esta emisión señora. y nos estamos preparando para ese debate del domingo, esa conversación que va a haber, que lo que más me gusta a mí es la oportunidad de la participación que tienen ellos, los que La están allá gente, y atrás. por eso se llama el debate de la gente. Hemos recibido preguntas sobre salud, sobre seguridad, obviamente, sobre asamblea constituyente, sobre la reducción de los sueldos de ellos mismos, de los candidatos al Congreso. Una ¿no? conversación bien distinta a la de los candidatos a la Claro. consulta. Esto es Congreso, que lo tenemos en primer renglón. Rápidamente, ¿qué le preguntarían ustedes a un candidato al Congreso? Por la seguridad, definitivamente. Por la cháchara que siempre dan pero no cumplen, ¿cómo van a garantizar eso? A mí me está preocupando lo de la salud. Claro, Creo que es muy y han preguntado harto sobre la salud, le digo. Bueno, vamos a ver cómo siguen llegando las preguntas. Ustedes pueden seguir opinando con nosotros, numeral el debate de la gente y en todas nuestras redes sociales nos las mandan las preguntas. Ustedes preguntan. Nosotros obviamente también lo seguimos informando en nuestras plataformas y en nuestras emisiones. Chao. Feliz noche.